y obviamente pueden vencerlos. Esa es la idea. Ahora, ¿qué sucede en el caso de cáncer? ¿Qué pasa con el sistema inmune? Ustedes saben que las células normales se dividen de forma controlada. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos cursaron biología 1. Ahora, esas células normales pueden sufrir mutaciones. ¿Y qué hacen esas propias células cuando están un poco despeinados, digamos? ¿Qué sucede con esas células? Esto es un ida y vuelta, ¿eh? Si no responden, no seguimos. ¿Qué hacen esas células? Sufren una mutación y... Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Se destruyen. Bueno, ¿cómo se llamaba eso? Apoptosis. Bien. Entonces, eso es lo que normalmente sucede con las células normales de nuestro cuerpo. Todo el tiempo hay mutaciones y todo el tiempo se suicidan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las células cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas, ¿sí? Y entonces empiezan a dividirse, como dijo acá la compañera, y pierden la capacidad de morir. Y pueden formar lo que se llaman masas tumorales. Esas masas tumorales tienen un crecimiento independiente. Ustedes saben que casi todas las células, o todas las células, van a conformar un tejido, ¿sí? Y tienen como un límite. Ahora, si se descontrola ese crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Van a invadir otros tejidos. ¿Me van siguiendo? Sí. Y lo que sucede con estas células tumorales, que aparte que tienen la capacidad de reproducirse sin que nadie les diga nada, es que muchas veces se siguen reproduciendo aunque desaparezca la causa que lo provocó. A ver, vamos a ver si tienen algún conocimiento. ¿Qué causas podrían provocar, ¿sí?, que se desencadenen unas grandes mutaciones? Pueden hablar, ¿eh? Radiaciones. Ultravioletas, ¿no? En el verano no hay que tomar tanto sol. ¿Qué más? Son todos sanos acá. Acá nadie toma, nadie fuma, nadie nada. ¿Cómo? ¿Qué cosas pueden suceder? Si yo me pego un golpe, me caigo, ¡pah! ¿Sí? Me queda un moretón. ¿Qué sucede en ese lugar? ¿Qué les parece? Pueden decir lo que quieran, ¿eh? No es un examen. Todos tienen uno. ¿Qué puede suceder en ese lugar? Esas células, ¿sí?, que normalmente deberían morirse, por eso es el moretón, podrían sufrir mutaciones y quedarse en ese lugar. ¿Sí? Hay una nueva teoría que acá la próxima 2 veces madre dice que a los niños, ahora, vieron que antes nos pegábamos unos golpes, teníamos moretones por todos lados, nadie nos daba bola. Ah, me golpeé, sí, bien, gracias. Ahora no, ahora hay que ponerle un poco de heparina, ¿sí?, para que esas células terminen de morirse. Esa es la nueva teoría, porque dicen que todos los casos de cáncer que uno observa es la acumulación de mutaciones que nosotros tenemos durante toda la vida. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Y esos obviamente son los personajes malignos. ¿Alguien me dijo que tenía duda? Estás al horno. 200 millones de veces. Bueno, pero lo bueno de todo eso es que nuestro sistema inmune supuestamente es un gran ganador. Vamos a ver. Ahora, dentro del cáncer y relacionado con el sistema inmune, nosotros conocemos lo que se llama la teoría de la inmunoedición de los tumores. ¿Qué significa eso? A nosotros nos aparecen mutaciones todo el tiempo, células tumorales todo el tiempo. Todo el tiempo. Es así. ¿Estamos? Pero esto es cierto, no es una broma. Todo el tiempo aparecen mutaciones y células que pareciera que no se mueren. Pero ¿qué pasa? Llegan los componentes del sistema inmune, todos esos super especialistas que les dije, y lo que hacen normalmente es eliminar el tumor, ¿sí? O eliminar esas células cancerosas. Pero, imagínense esto, si las células cancerosas fueran esas violetas que están ahí, para el sistema inmune es fácil de reconocerlas, ¿no? Y la célula normal es esa pobrecita que está en el medio. Entonces solo eliminarían a las células cancerosas. Lo que sucede es que, es una nueva teoría, es que se cree que dentro de esas células tumorales hay unas células que se llaman stem cell tumorales que no son tan fáciles de reconocer. Entonces pareciera ser que el sistema inmune mata todo el resto de esas células menos a esa. Y entonces pareciera que se mantiene lo que se llama el equilibrio, ¿sí? Quiere decir que podría quedar un reservorio de alguna célula cancerosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se producen los tumores? Bueno, porque todos esos componentes del sistema inmune, todos esos especialistas que están ahí,
les cuesta mucho reconocer las diferencias entre una célula normal y una célula cancerosa, ¿sí? Como por ejemplo, en ese caso les cuesta reconocer que tienen el mismo color de piel o la misma vestimenta. Y entonces lo que sucede es que esas células tumorales escapan, ¿sí?, de la acción del sistema inmune. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esto sucede todo el tiempo. Ahora, ese escape puede supuestamente llegar a otras células del sistema inmune y atacarlo. Pero no, no es tan así la historia. La cuestión es que las células tumorales son buenos anfitriones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Te distraen. Se la pasan distrayéndote, te tocan música y hacen que esas células del sistema inmune, que antes eran especialistas, se desdiferencien, ¿sí? Entonces, fíjense, están distraídas. Y eso, a la vez, crea una barrera que no permite a otras células del sistema inmune llegar al lugar y atacar. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Es un grave problema cómo atacar al cáncer si es parecido a otras células de nuestro cuerpo. ¿Entienden? Y por otro lado, es un grave problema porque pareciera ser que algunas células del sistema inmune se hacen amigas del cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Todos me siguieron hasta ahí. Perfecto. Bueno, hace muchos años ya se está utilizando para tratar al cáncer lo que se llama la inmunoterapia o terapia biológica, que es un tratamiento en particular para el cáncer que lo que hace es aumentar las defensas naturales del cuerpo. Las defensas naturales del cuerpo son todas las células especialistas o los anticuerpos o otras proteínas que producen estas células. Y esta inmunoterapia puede ser sustancias producidas por el cuerpo, como las que nombré recién, o las podemos producir en el laboratorio, o drogas que encontramos en la naturaleza. En los últimos años se están aplicando drogas de otros seres vivos, que provienen de otros seres vivos. En este sentido, la inmunoterapia puede funcionar de las siguientes maneras. La primera de ellas sería detener o retrasar el crecimiento de las células cancerosas. Esto que dijimos, que no se puedan escapar, ¿sí? Que se mantenga el equilibrio. No es que el tumor va a desaparecer, ¿sí?, pero no se va a agrandar. La segunda es impedir que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo. ¿Cómo se llama eso? ¿Han escuchado nombrar eso? Metástasis, exactamente. Y la tercera es ayudar al sistema inmunitario, ¿sí?, para que, aparte de ser un re superhéroe, sean más superhéroes. Esa sería la idea. Y puedan reconocer mejor entre la célula tumoral y la célula normal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Eso es la inmunoterapia dentro del cáncer. Ahora, en los últimos años se piensa que, bueno, avanzamos, dimos un gran paso con la inmunoterapia, pero no es tan fácil, porque todas estas drogas que se aplican normalmente y que se consiguen de otros seres vivos, es difícil que lleguen a los sitios tumorales. Y en los últimos años se ha empezado a hablar de la nanotecnología, en los últimos 15 años. ¿Y con qué tiene que ver? Nosotros usamos todo el tiempo cosas que tienen nanotecnología. La nanotecnología es justamente la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia en escala nanométrica, a nivel de los átomos o moléculas. Y por aquellos que no se acuerdan, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Todos se acordaban de química esto, ¿no? Todos, me parece. Que son la 1000.000.000ª parte de un metro. Ahí les puse algunas imágenes de cosas que tienen nanotecnología, las nuevas raquetas, ¿sí?, tienen nanopartículas, incrustaciones de nanopartículas que las hacen más resistentes. Bueno, obviamente los microchips, las cremas solares, muchas tienen nanopartículas hoy en día, y las pinturas, por ejemplo, de algunos, la mayoría de los barcos y algunas que se utilizan en los autos también tienen nanopartículas. Para que ustedes más o menos entiendan en qué orden vamos a trabajar, vamos a estar cerca del tamaño de los virus, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan, el ADN tiene más o menos 2,3 nanómetros, ¿sí? Y, por ejemplo, un glóbulo rojo tiene 7.000 nanómetros, para que ustedes tengan una noción. Un virus entre 100 y 200 nanómetros, y en ese orden más o menos es que estamos trabajando. Yo sé que el concepto de nanómetro es muy difícil de pensar, porque es muy difícil pensar que no podemos ver eso. Digamos, con un microscopio óptico uno no llegaría a ver algo del tamaño de nanopartículas.
Entonces, les puse este ejemplo, que me parecía que estaba bueno. Piensen cuánto tarda una persona en agarrar la afeitadora y subirla hasta la cara. ¿Sí? Ese tiempo que tarda, la barba de esa persona creció 1 nanómetro. Para que ustedes más o menos identifiquen cuánto es 1 nanómetro. ¿Entendieron lo que dije? Ah. Bueno. ¿Qué características tienen la nanotecnología? Que los materiales en esta escala tienen propiedades únicas. ¿Qué significa que tienen propiedades únicas? Si yo veo el planeta Tierra, se llama Tierra, pero está formado por distintas cosas, ¿no? Hay agua, tierra, vida, pero es tierra. En cambio, la Tierra para nosotros es otra cosa. Lo que sucede es que en el tamaño nanométrico las propiedades cambian, ¿sí? Y les pongo un ejemplo más claro. Por ejemplo, si yo hoy me hubiese acordado que me hubiese puesto mis anillos de oro, soy millonaria. Lo verían ustedes de color dorado. Sin embargo, si yo preparo nanopartículas de diferentes tamaños de oro, ¿sí? Ellas refractan la luz de diferente manera. ¿Entienden la diferencia? En la escala nanométrica, las propiedades físicas de los materiales cambian totalmente. Y en este sentido, se han desarrollado muchos nanomateriales, muchísimos. En particular, yo trabajo con las nanopartículas. Imagínense una bolita, esa es la idea. Pero hay de todo, hay fibras, hay nanocompuestos, la nanoespuma sólida, capaz que si alguno anda mucho en bicicleta conoce eso, ¿no? Nadie anda en bicicleta acá, nadie repara la bicicleta cuando está en el medio del campo. Bueno, listo, nadie hace nada. Bueno, no importa. A estos chicos les falta andar en bicicleta. Bueno, en particular, las nanopartículas tienen una gran superficie de contacto, pueden mejorar el perfil farmacocinético. ¿Qué dije? ¿Qué les parece que es farmacocinético? Es que una droga llegue a un lugar nada más. Bueno, yo así, trabajo en nanotecnología terapéutica, que lo que hago es utilizar las nanopartículas como carrier, como sistemas de vectorización para llevar algo, protección y liberación controladas de moléculas de interés terapéutico. ¿Por qué? Porque muchas de estas drogas, ¿sí?, se repelen con el agua. ¿Quién tenemos agua? Nosotros. Si yo inyecto una droga, ¿sí?, podría no llegar adentro de una célula. Entonces, las nanopartículas me proveerían el campo ideal para llegar ahí. ¿Cómo vamos con el tiempo? Igual que yo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la UNLU? Para que ustedes más o menos entiendan. Este era mi objetivo general. Yo quiero eliminar a esas células tumorales, quiero poder diferenciarlas de otras células normales, entonces creé una nanopartícula que encima le dice a las células del sistema inmune a quién tienen que matar, le enseñan a quién tienen que matar, y por otro lado, esta nanopartícula per se, ¿sí?, puede matar a todas otras células tumorales. Vieron que acá hay varias células tumorales, encontré distintas especies. ¿Todos entendieron esto? ¿Qué hace la nanopartícula? ¿Sí? ¿Por qué es inmunoterapéutica? Sí, sigamos. Y ahora viene lo que no van a entender. Así que en esta parte, si no entienden algo, me preguntan. Porque les voy a mostrar algo cortito de lo que hicimos, pero bueno, puede ser que no entiendan. Bueno, lo primero que hicimos fue desarrollar una nanopartícula que es hueca y es porosa. ¿Sí? Eso llevó un montón de tiempo, porque yo sintetizo una reacción química, pero no veo lo que hago, ¿entienden? Porque es muy pequeñito. Hasta que no voy después y lo analizo por microscopía electrónica, no lo puedo ver. Bueno, ¿por qué es importante esa nanopartícula? Bueno, porque tiene un centro hueco que yo puedo poner una droga, ¿sí? Entonces esa droga estaría protegida. Y por otro lado, tiene poros, por el cual la superficie de la nanopartícula se va a erosionar. ¿Entienden? Aparte de poderse escapar las cosas que mete adentro, se puede erosionar. Y la superficie de esa nanopartícula es muy reactiva. Bueno, así, vamos a pasar rápidamente. Esas son las nanopartículas que ustedes las están viendo por microscopía electrónica. Lo que se pudo observar, y esto dependió exactamente del técnico del microscopio, es que tiene poros, ¿sí? Y por otro lado encontramos algunas, porque estaban rotas y tuvimos suerte, que estaban huecas, ¿sí? Pero esta es la imagen que uno ve.
¿Ustedes recuerdan, en alguna materia ven microscopía electrónica? ¿Sí? Bueno, digamos, la definición que tiene un microscopio electrónico siempre es una sombra, es de color gris, no es nada que les pueda mostrar, pero mis nanopartículas son blancas, porque son de óxido de silicio. Bueno, se estudió qué era lo que sucedía, qué pasaba en solubilidad, si formaba un líquido que era espeso o no. Y después lo que hicimos cuando ya teníamos desarrollado esta nanopartícula, que no vemos, que sabemos que está en ese tubo, lo que hicimos fue pensar, bueno, hay varios anticuerpos monoclonales, que capaz que a ustedes a alguno les suena esta palabra, que están en el mercado y se utilizan hoy en día contra diferentes tumores. En particular contra el cáncer de mama, nosotros decidimos probar el modelo en cáncer de mama. Y para eso utilizamos el anticuerpo trastuzumab, que lo que hace el anticuerpo monoclonal es dirigirse contra un receptor que está sobreexpresado. Yo ya les dije que las células tumorales y las células normales son muy parecidas. No hay antígenos o no hay cosas que las diferencien. Ya dije una palabra que no conozco. Bueno, entonces imagínense que yo tengo mi célula, ¿sí? Y esta célula tiene algunos receptores. Bueno, estas células tumorales en particular, que es el cáncer de mama más dañino, lo que hacen es tener muchos de esos receptores, pero es igual a una célula normal. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, lo que nosotros hicimos con este anticuerpo monoclonal es colocarlo en la superficie de la nanopartícula. ¿Para qué? Para que el anticuerpo se uniera directamente a las células tumorales de cáncer de mama. Lo estudiamos también por microscopía electrónica, por espectroscopía de infrarrojo, lo liofilizamos para ver si lo podíamos mantener. ¿Y qué hicimos después? Bueno, la idea es ver qué pasa entre la nanopartícula y las células del sistema inmune. Porque imagínense que podría no pasar nada, podría reaccionar ante eso. Y yo sé que ahora no van a entender esto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? En el microambiente tumoral, donde se forma el tumor, había dos tipos de células, dijimos. ¿Sí? Las del sistema inmune, que eran especializadas, que iban a querer matar al tumor, que las vamos a llamar antitumorales, y las que se distraían con el tumor, se desdiferenciaban y eran del fenotipo protumoral. ¿Sí? Protumoral, a favor del tumor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, las evaluamos. Acá no tengo puntero, pero ustedes cuando ven un gráfico de estos que no entienden nada, lo primero que tienen que fijarse es qué es lo que estoy determinando en este caso, ¿sí? Lo que primero que determinamos es la actividad metabólica. Quiere decir, ¿qué les pasa a las células? ¿Siguen vivas? ¿No siguen vivas? Y ustedes tienen un control, que son las células solas, después tienen la nanopartícula que está desnuda, que no está cubierta, el anticuerpo monoclonal y nuestra nanopartícula. Lo que vimos es que nuestra nanopartícula, con ese anticuerpo en la superficie, no les pasaba nada a las células, ¿sí? Algo bueno, una cosa positiva. Después evaluamos la producción de óxido nítrico, y vimos que estas células no es que se activaban más por la presencia, era como que no la veían a la nanopartícula, podían convivir. Pero por otro lado medimos citoquinas. Las citoquinas son producidas por estas células del sistema inmune y eso nos determina si se van a activar o no. Y ahí está la inmunoterapéutica. Y observamos que, por ejemplo, en algunos casos se activaban y en otros era alto el nivel, pero no llegaban a activarse. ¿Qué significó esto? Que podíamos decir que estas células del sistema inmune, ante esta nanoherramienta, lo que va a suceder es que van a estar más alerta. ¿Entienden? ¿Sí? Va a ser un fenotipo antitumoral. Por otro lado, evaluamos otro tipo de células que se sabe en los últimos años que también llegan al tumor, que son los neutrófilos. De la misma manera, vimos que los neutrófilos ante la nanopartícula se activaban más. Implica que si esta nanopartícula está en circulación, va a hacer que el sistema inmune esté más alerta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguro? Bueno. Ahora, vamos a la clave. Bárbaro, el sistema inmune se activó. ¿Qué pasa si la nanopartícula, esa herramienta que yo estoy usando, no le hace nada a la célula tumoral? No sirve para nada. Entonces lo que hicimos fue evaluar el efecto. Bien, para evaluar el efecto, nosotros sabíamos que si nuestra nanopartícula se unía con el anticuerpo monoclonal al receptor, ¿sí?, las células se morían. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es para que lo entiendan. Si no se une, ese receptor va hacia angiogénesis, puede reproducirse indefinidamente. Y específicamente vimos eso, que miren la última columna, en todos los casos, a una dosis muy baja y una dosis mucho más alta, vimos que mataban esas células tumorales. Muy contrario a lo que pasa con las células del sistema inmune, no las mata, no hacía nada, pero en este caso sí, las mata específicamente porque tienen el receptor. Ahora, cuando uno estudia un tumor, aprende que casi siempre todos nuestros tejidos están en empalizadas y en monocapas, se le dice, casi todos nuestros tejidos. Pero los tumores, ¿qué hacen? Que les dije que lo que hacen es invadir nuevos tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mejor modelo para estudiar a estas nanopartículas, esta herramienta, no puede ser tener una monocapa de célula una al lado de la otra, porque así no es el tumor. Entonces nos asociamos, es decir, que nos hicimos amigos de la gente del Instituto de Oncología ROFO, que ellos trabajan obviamente en cáncer, son especialistas en cáncer, y tienen desarrollado lo que llaman mamoesferas o esferas de tumores, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en la figura A simplemente es una foto al microscopio óptico, es una masa de células. En la figura B lo que se puede ver es que si yo corto ese tumor, eso es un tumor, ¿estamos de acuerdo? Si yo corto ese tumor, a los 7 días empiezo a ver el centro necrótico, ¿sí? Y a los 21 días ya veo un centro gran necrótico. ¿Por qué un tumor va a tener un centro necrótico muerto, con menos células? ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser? ¿Qué necesitan las células de nuestro cuerpo? Nutrirse, necesitan oxígeno. Y normalmente en los tejidos, ¿sí? Cuando crecen en monocapa, la sangre llega, ¿sí? Le da nutrientes, le da oxígeno. Pero si está creciendo en forma de bola, lo que normalmente sucede es que no hay vasos. Después el tumor se encarga de formarlos, eso sí. Entonces todo ese centro es hipóxico. Hay muerte celular simplemente porque no hay oxígeno que llegue a las células. ¿Entienden eso? Seguro, ¿no? Pues van a decir cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? A estas esferas o esferoides de células cancerosas mamarias, las pusimos en contacto con nuestra nanopartícula y, como ustedes verán, lo que se mide acá es el radio inicial, ¿sí? El volumen inicial, perdón. Tenemos el control, se ve feo, pero imagínense que es como aquel. Después tenemos qué pasó con el esferoide, con el trastuzumab, con el anticuerpo que ya se utiliza hoy en día en terapia, y qué pasó con nuestra nanopartícula. Bueno, como ustedes pueden ver, deja de crecer, se mantiene, hasta un momento que nosotros a los 21 días vemos que se rompe directamente. Bueno, después comprobamos que esto era así, no importa esto, sigamos. Y lo más importante que observamos, acá se pasa pero ahí no, que observamos fue que las nanopartículas, ¿sí? Después nosotros tenemos el esferoide, ¿sí? Ese tumor, lo cortamos al esferoide en muchas capas, porque eso es bastante grande, ¿sí? Tampoco se imagina una cosa así, es chiquitita, pero se llega a ver con microscopio óptico. Cuando lo cortamos, veíamos esas lagunitas, y cuando observamos esas lagunitas con un microscopio óptico de alta resolución, vimos la iridescencia de las nanopartículas. ¿Qué significó esto? Que las nanopartículas habían podido ingresar a los tumores. Así que ya sabíamos que detenía su crecimiento, ya sabíamos que podía ingresar. Todo esto que les conté es una nanopartícula que hasta ahora estaba vacía. Lo que hicimos, esto es como la conclusión de lo que observaron hasta ahora, no importa, sigamos. Lo que hicimos después fue incorporarle una droga que también es de uso comercial y que se da y que la gente tiene muchos problemas con esta droga porque ustedes saben que casi todas las drogas quimioterapéuticas, ¿qué es lo que atacan? ¿Tienen idea? A todo, exactamente. Por eso se le cae el pelo a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro pelo es el que más se divide. La raíz de nuestro pelo es una de las células que más se divide, simplemente por eso se les cae el pelo. Bueno, entonces utilizamos esa droga, doxorubicina. Como ya le estábamos incorporando la droga, teníamos que proteger un poco esos poros. Le pusimos un polímero, no importa, le pusimos un polímero que lo que hace es actuar a pH 6,5.
yo no sé si todos ustedes saben, pero nosotros en el cuerpo, casi todo el cuerpo, menos en el estómago y en la boca, en otros lugares, tenemos un pH de 7,4, 7,3, 7,4. Pero en el microambiente del tumor, el pH es de 6,5. Entonces, lo que hicimos fue recubrir esa nanopartícula para que cuando estuviera en un pH 6,5 se abriera, permitiera la salida de la droga y permitiera el contacto. Y la otra que le estamos agregando, que esto no está terminado, es gadolinio. No sé si alguno se ha hecho una resonancia magnética, ¿sí? Ahí me dicen que sí. Bueno, cuando vos te haces una resonancia magnética te ponen gadolinio, ¿sí? El gadolinio recorre todo tu cuerpo y vos te ves como una radiografía así divino, una cosa horrible. Bueno, pero ¿para qué podría servir? Podríamos desarrollar una nanopartícula que se llama teranóstica, que no solo es terapéutica, sino que si yo estoy estudiando a una persona y le estoy dando esa nanopartícula, podría alojarse en el sitio tumoral, quedarse ahí y decirme, mira, acá tenés metástasis, acá no tenés, acá se murió, ¿entienden? Y sería mucho más fácil seguirla. Bueno, esta era mi casi pequeña charla, ya termino. Otras cosas que estamos haciendo, tenemos una pichón de bióloga, pobrecita. Bueno, ahí lo tenemos a May. Otras cosas que estamos haciendo es la búsqueda de nuevas proteínas de origen fúngico con actividad antiviral. Esto lo estamos haciendo en la UNLU. Y por otro lado, con el Instituto Rojo, otra cosa que estamos haciendo es inyectarle células tumorales a ratones, obtener los anticuerpos que produzcan y ver si alguno es nuevo. ¿Por qué? Vieron que yo les dije que utilizamos anticuerpos monoclonales. Bueno, hay una nueva búsqueda de nuevos anticuerpos de otras especies. A ver, Susana, no terminé, no se me acerquen, pero no terminé. Ahora, ¿cómo seguimos? Nosotros hicimos el desarrollo científico. Bárbaro, como biólogos, estamos re felices, estamos re contentos. Bien, ¿cómo seguimos? Porque a la persona no se lo estamos dando, la gente se sigue muriendo, esto que quede claro, ¿sí? Podemos hacer dos cosas, o probarlos en animales, que en mi caso yo he optado por esperar un poco más y tratar de probarlo en animales humanizados, que no están en el país, ver si hay posibilidades de probar esta herramienta, o producir lo que se llama organ on a chip, que estamos yendo para ese lado. ¿Qué significa? Tener un chip, ¿sí? Con distintos células, con organoides, ¿sí? Que sean parecidos a nuestro cuerpo y probarlo en esos chips. Esto está muy de moda. Y por otro lado estamos hablando un poco con alguna industria farmacéutica que está interesada, a ver si pone plata, a ver si le interesa. Esta es una forma de seguir y esta es la idea que yo tengo de seguir. Pero la realidad de hoy en día es esta, ¿sí? Ustedes son todos muy jóvenes, pero hace muchos años un ministro de Economía nos mandó a los científicos a lavar los platos, porque por lo visto no servimos para nada. O la otra que nos puede llegar a pasar es que lamentablemente nos tengamos que ir del país, y eso va más que todo para ustedes, porque ustedes son la generación que les puede llegar a pasar esto. Así que yo voy a terminar mi charla con unos consejos, porque yo también fui estudiante. Yo hice mi carrera científica al revés que la mayoría, me dediqué a muchas otras cosas antes de hacer mi doctorado, por eso verán que soy más grande. No el tamaño, eso siempre. Así que esto va mi consejo, que son gratis, nadie me los pidió, pero capaz que a alguno les sirve. El primer consejo, obviamente, como docente, es decir que estudien mucho, pero lo que me parece importante es que uno estudie al ritmo y tiempo de cada uno, porque las notas son muy importantes para un biólogo. Ustedes están sentados así tomando mate todos de amigos, pero después van a competir entre ustedes. No, pero está bien. Otro lado es elegir con tranquilidad donde queremos trabajar, ¿sí? No elijan, no, porque yo sé que están todos desesperados a ver a dónde hago la tesis. Hay un montón de lugares. Elijan lo que realmente les gusta. Me parece mucho mejor. No sean cómodos significa porque en la UNLU hay muchas oportunidades, pero hay oportunidades cerca en el INTA, en otras universidades, en otros institutos. Arriesgarse, pueden escribirle a un investigador porque les interesó algo y seguro los va a aceptar porque hay gente muy copada. Viajar, yo veo que viene mucha gente de otro lado, hemos tenido chicos de Colombia en los últimos años, sobre todo de Colombia, pero ustedes también pueden viajar y probar otras cosas en otros países, ir a excursiones o a